El Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y el apóstol Pedro nos dice para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de Dios para nosotros, el que nosotros anunciemos al mundo quién es Él, lo que ha hecho en nuestra vida, y lo tenemos que hacer porque los tiempos están finalizando. Sabemos que la maldad está avanzando y nosotros necesitamos sonar la voz de alarma. Necesitamos decirle al mundo que Dios es un Dios perdonador, que Dios les ama y que no importa el pecado, no importa lo que se haya hecho en contra de Dios, Dios nos puede perdonar. Y en esta tarde yo quiero traerle un tema que se llama familias bendecidas, padres que aman a Dios. Para que el Señor bendiga a nuestra familia, cada uno de nosotros, los padres de familia, necesitamos primero amar a Dios con todo nuestro ser. Amar a Dios y entregarnos completamente a la obra de Dios, entregarnos completamente a evangelizar, a testificar lo que Dios es y lo que ha hecho en nosotros. Dios en su palabra ha dejado promesas maravillosas para cada uno de sus hijos que le aman. Y también para los descendientes de aquellos que le aman, si los descendientes siguen el ejemplo de amor, de entrega y de servicio incondicional a Él. Cuando nosotros, querida iglesia, como padres de familia, decidimos amar a Dios por encima de todo y de todos, Él promete honrarnos, protegernos, bendecirnos y usar nuestra vida para su gloria. Eso es lo que Él promete para aquellos que le aman y que enseñan a sus hijos a amar a Dios, no con solamente palabras, sino también con hechos. Ahora, si únicamente estamos en la iglesia rutinariamente y hacemos o servimos en la iglesia solo para que nos vean o por el que dirán, pero no lo hacemos genuinamente, no lo hacemos por amor, no lo hacemos por gratitud, entonces vamos a tener unas consecuencias que vendrán a nuestra vida, las cuales son amargas, las cuales son devastadoras. Hoy es el día en que nosotros debemos escuchar la voz del Espíritu Santo, iglesia. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo, necesitamos atender al llamado del Espíritu Santo, necesitamos obedecer en todo lo que Dios nos manda, desechando las cosas que no nos convienen, desechando todo aquello que nos afecta negativamente en nuestra vida espiritual. Y necesitamos servir y amar a Dios con todo lo que somos para poder ver la gloria de nuestro Dios, para poder ver su rostro, para poder ver las promesas que Él nos dio cumplidas en nuestra vida y en nuestra familia, para que Él se glorifique a través de nuestro testimonio y podamos nosotros tener libre acceso a su presencia y a su reino cuando Él mande a su Hijo para que venga por su amada iglesia, para que estemos con Él por la eternidad. Dios ordenó al pueblo de Israel el no olvidar la salvación tan grande que Él les dio. Y no solo eso, además les ordenó que también enseñaran a sus hijos lo que Dios hizo por ellos, las maravillas que Él hizo para liberarlos de la esclavitud en Egipto y para llevarlos a través del desierto hasta la tierra prometida. Dios les ordenó que lo hicieran de esa manera. Vayamos a Deuteronomio 4, 9 y 10. Deuteronomio 4, 9 y 10. Dice así: por tanto, cuídate y guarda tu alma con
diligencia. Escuchemos la voz del Espíritu, iglesia. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Esto es el mandamiento que Dios dio a través de su siervo Moisés al pueblo de Israel. Ahora vayamos a Deuteronomio 6, del 1 al 7. Perdón. Dice así: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, hablando Moisés, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, y tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Vemos que Dios ordena a su pueblo, y nosotros somos el Israel espiritual de Dios, a que promulguemos y enseñemos a nuestras generaciones, a nuestros hijos, el amar a Dios, el enseñarles quién Dios es y qué hizo Dios para sacarnos de la esclavitud del pecado. En los salmos también encontramos el compromiso del salmista con Dios de enseñar a su descendencia todo lo bueno y todo lo maravilloso que Dios es, y enseñarles a amarlo, enseñarles a servirle de todo corazón. Vayamos a los salmos. Salmo 78. Salmo 78, 1 al 8 nos dice así: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas, abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Son palabras fuertes de parte de Dios para aquellos que le conocen y se olvidan de enseñar a sus generaciones lo que Dios es. La Biblia está llena de ejemplos negativos
de aquellos que desobedecieron a Dios y que sus descendientes se perdieron eternamente junto con ellos. También tenemos ejemplos dignos de imitar de hombres y mujeres que decidieron amar y servir a Dios, y sus descendientes siguieron su ejemplo y fueron bendecidos, fueron prosperados. Al cumplirse las promesas que Dios da a quienes le aman y quienes se encargan diligentemente de hacerle ejemplo a sus hijos, a su descendencia, de amarlo y servirlo. No solo es con palabras, sino con nuestros hechos que necesitamos nosotros traer a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones a los pies de Cristo. Pero esto únicamente lo hace Dios cuando nosotros obedecemos su voz. Vayamos a la escritura de hoy y abra su Biblia allí en Jueces, capítulo 2. Jueces capítulo 2. Voy a rogar que todavía no se ponga nada. Estamos temprano aún. Queremos escuchar la voz de Dios. Bueno, hermanos, vamos a tener un tiempo después. Si pueden esperar unos minutos, por favor. Vamos a permitir que el Señor nos hable sin distracción. Jueces capítulo 2. Y vamos a estar viendo desde el verso 1 hasta el verso 10. Jueces 2, del 1 al 10, dice de la siguiente manera: El ángel del Señor subió de Gilgal a Boaquim y dijo a los israelitas: Yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije: Jamás quebrantaré mi pacto con ustedes, y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije: no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificio al Señor. Después que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Sera, en la región montañosa, lo sepultaron en el territorio de su heredad en Tibnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos listos. Señor, nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu voz. Danos oídos atentos y espíritus enseñables, espíritus, Señor, humildes, Señor, que nos humillemos en esta tarde y que todo lo que hables a nuestra vida, Señor, lo recibamos con gozo, sabiendo que es para nuestra edificación, para que maduremos y llevemos un fruto digno de tu nombre. Háblanos, Señor. Espíritu Santo, toma el control de cada mente, cada corazón. Toma el control del ambiente donde está escuchándose esta palabra, y que esta palabra haga el efecto por el cual tú la envías a cada uno de nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén
En el verso 1 de este capítulo 2 de Jueces, cuando nos dice que el ángel del Señor se presentó ante el pueblo, está hablando del mismo Jesucristo. Cuando usted ve en la palabra de Dios que dice el ángel del Señor, es una personificación de Jesucristo antes de que Él haya tomado ese cuerpo de carne para redimirnos. El mismo Hijo de Dios se presentó ante el pueblo de Israel para reprenderlos, para advertirles, recordándoles primeramente lo que Él hizo por ellos. Si usted mira, el ángel del Señor está hablando en primera persona. Yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres. Es el mismo Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, presentándose ante el pueblo de Israel y diciéndoles: yo los saqué, yo soy el Salvador de ustedes, así como Él es nuestro Salvador el día de hoy. Amén. Él les recuerda lo que hizo por ellos y de cómo hizo pacto con ellos, que Él no violaría si ellos obedecieran su voz y sus mandamientos. El pacto que Dios hizo con ellos estaba condicionado a su obediencia, a sus mandamientos. Estaba condicionado a que ellos no fueran tras las cosas del mundo, no adaptarse a la corriente del mundo, sino por el contrario, apartarse de todos aquellos que son enemigos de Dios y hacen pecado contra Él. No podemos tener alianzas con el mundo. La iglesia de Cristo necesita mantenerse en santidad. Necesitamos mantenernos dentro de lo que la palabra nos enseña. No podemos seguir las filosofías, no podemos seguir las modas del mundo. Lo que Dios estableció en su palabra es lo que nosotros necesitamos perseguir y obedecer al pie de la letra. Y esto es lo que les dice Él. Los conduje a la tierra que había prometido a sus padres y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Les dio un pacto que Él no puede violar, pero ellos no obedecieron la voz de Dios, y lo vemos en el verso 2, que les dice: y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra. El apóstol Pablo en Corintios le dice a la iglesia que no podemos unirnos a yugo desigual, porque Dios no tiene pacto con Satanás. La luz no tiene pacto con las tinieblas. Y esto es lo que Dios estaba tratando de que el pueblo obedeciera. Y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribarán. Tenían que deshacerse de todas aquellas cosas que tomaban el lugar de Dios. Y muchas veces, ya cuando estamos en los caminos de Dios, hay cosas que toman su lugar. Por lo tanto, nos estamos adaptando al mundo, pero necesitamos hacer un compromiso con Dios para que Él pueda bendecirnos, para que Él pueda cumplir sus promesas a nuestras vidas. Pero vemos que el pueblo desobedeció a Dios, y lo dice aquí: pero no me han obedecido. Qué palabras tan duras de parte del mismo Dios hacia el pueblo. Pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual dije: no los echaré delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. No obedecieron a la voz de Dios, y Él les comunica el castigo a su desobediencia. El sufrir afrenta y despojo por parte de sus enemigos en lugar de vivir en paz. Una y otra vez venían los enemigos en contra de Israel a saquear su riqueza, a saquear su grano, su alimento, a llevarse a lo mejor de la tierra de ellos, a llevarse a los miembros de la familia real, como lo fue Daniel y los 3 jóvenes que fueron a Babilonia como esclavos por no acatar
la voz de Dios, los enemigos del pueblo de Israel, dice, serían como espinos en su costado, un aguijón en el costado que no nos deja en paz. Eso es lo que hace cuando usted y yo no obedecemos la voz de Dios. No podemos vivir en paz, no podemos hacer nada sin tener la aprobación de Dios. Nos sentimos acusados, nos sentimos segregados, nos sentimos marginados porque no estamos obedeciendo la voz de Dios. Amén. Muchas veces nosotros sufrimos de más porque queremos. Sufrimos de más, no como debiéramos de sufrir por la causa de Cristo. Cuando nosotros sufrimos por la causa de Cristo, hay promesa de bendición, hay promesa de liberación, hay promesa de vindicarnos de parte de Dios. Pero cuando no sufrimos por la causa de Cristo, sufrimos por causa de nuestra desobediencia a Él. Ahora, hay desobediencia activa. La desobediencia activa es hacer lo que Dios no quiere que hagamos y lo continuamos haciendo. Esa es la desobediencia activa. Tal como adaptarnos a este mundo perdido. Si la palabra de Dios nos dice no se adapten, Romanos 12:1 y 2, a este mundo, pero ahí vamos, a adaptarnos a las cosas de este mundo. Y por eso la iglesia de Cristo tiene un evangelio muy débil, porque estamos dejando que el mundo se introduzca a la iglesia, estamos dejando que el mundo se introduzca a la casa nuestra. Y hay desobediencia también pasiva. Pero vayamos a ver lo que la palabra nos dice acerca de la desobediencia activa. Vayamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 4 y verso 17. ¿Ya lo tenemos? Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y hay muchos predicadores que así están ahora. ¿Qué piensa usted del cambio que se ha dado a lo que Dios estableció? Yo dicen, yo no soy nadie para juzgar, Dios ama a todos por igual. Y hay unos que se atreven a decir como quiera van a ir al cielo. Están adulterando con el mundo. Hay otros que se ha preguntado, ¿es necesario confesar a Cristo como Salvador para tener el perdón de los pecados? Y muchos han dicho no, con que tengan buenas obras y crean que hay un ser supremo que está guiándolos es suficiente, lo cual la palabra no lo dice así. Porque la palabra nos dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso la palabra del Señor es muy clara, y lo voy a repetir una vez más. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué queremos ser, hermanos? Queremos ser amigos de Dios. Lo cantamos, soy amigo de Dios. Actuemos como amigos de Dios. El verso 17 va aún más allá. Esta es la desobediencia activa que estamos viendo. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Si Dios nos habla y sentimos la corrección pero no hacemos nada, pero continuamos en esa actitud, hay consecuencias graves para nuestra vida. Ahora también tenemos la desobediencia pasiva, la cual es no hacer lo que debemos hacer para agradar a Dios.
Nos hablan y nos hablan y nos quedamos en el mismo lugar, no actuamos, no tenemos motivos, estamos apáticos, estamos como que ay, se va, lo que salga mañana está bien, no hay problema. Es permanecer en una actitud apática, una actitud de conformidad. Yo no sé usted, pero yo no estoy conforme con lo que Dios hasta ahora nos ha dado. Estoy satisfecho, estoy agradecido, pero sé que el Señor tiene cosas más grandes para nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que entregarnos para que Dios nos dé las cosas grandes que ha preparado para nosotros. Amén. Él ha hablado a nuestra iglesia y una y otra vez, pero nosotros somos los que tenemos que comprometernos para servir a Dios con todo lo que tenemos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dios quiere que seamos diligentes. Las personas que están en esa desobediencia pasiva creen que al estar de esta manera, sin moverse, estancados, sin hacer ninguna cosa para no hacer enojar al enemigo y al mundo, pero también creen que por estar no moviéndose Dios va a ser neutral y va a decir, no, pues es mi hijo, mi hija. No, la palabra nos dice que si no obedecemos estamos pecando en contra de Dios. Las personas que están en desobediencia pasiva piensan que Dios por lo menos no los va a reprender o disciplinar. Pero Él quiere que seamos diligentes, que seamos consistentes en obedecer todo lo que Él nos manda para nuestro propio bien. Nosotros no le hacemos ningún bien a Dios. Usted sabía, no necesita nada de nosotros. Pero en su infinita gracia y misericordia, Él nos creó para la alabanza de la gloria de su nombre, dice la palabra. Para eso nos alcanzó y es por misericordia que Él nos alcanzó. Por tanto, necesitamos obedecerle y servirle 100% en agradecimiento, en amor por lo que Él ha hecho por nosotros. Si Dios nos escogió y Dios nos llamó para salvarnos, Él ordena que nosotros seamos obedientes totalmente, no a medias. La palabra de Dios es clara y en el libro de Apocalipsis dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Dios va a desechar a los que creen estar en Él, pero realmente no lo están obedeciendo completamente. Por eso, si no estamos haciendo lo que Dios ordena a nuestras vidas, atengámonos a las consecuencias. Muchas personas creen que porque pasan años o pasa tiempo, Dios se olvida. Dios no se olvida. Porque todo lo que sembramos, dice la palabra, eso vamos a cosechar. Amén. Por eso necesitamos, querida iglesia, ser obedientes, servir a Dios como Él requiere de nosotros. ¿Cómo requiere Dios que le sirvamos, iglesia? En espíritu y en verdad, que le amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Él lo requiere para que nosotros seamos bendecidos y no disciplinados por Él, para ser prosperados y no vivir vidas mediocres y sin fruto, y así exaltarlo a través de nuestro testimonio limpio primeramente delante de Él. Nuestro testimonio limpio delante de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestra familia. Y así también exaltarlo a través de nuestro testimonio ante el mundo. Que el mundo no tenga que blasfemar el nombre de Cristo por nuestra conducta, sino que digan ciertamente Dios ha cambiado a este hombre o a esta mujer y sabemos que hay un Dios que es todopoderoso. Versos 4 y 5, cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificio al Señor.
Vemos que cuando el pueblo escuchó el veredicto, se lamentó por esas palabras de reprensión y de juicio de parte de Dios y ofrecieron sacrificios a Dios para aplacar su ira. El lugar se llama Boquín y significa los llorones. Así se llama el lugar donde les habló Cristo. Hay muchas veces que nos quedamos de llorones, lamentándonos por todo, pero no queremos dar un paso al frente en obediencia. Y el pueblo dice que ofreció sacrificios para aplacar la ira de Dios, pero el daño ya estaba hecho. Y las consecuencias vendrían. No era si iban a venir, era cuestión de tiempo para que llegaran a devastar sus familias. Qué tristeza que cuando hacemos decisiones insensatas vamos a sufrir las consecuencias, y no solamente nosotros, nuestras futuras generaciones van a sufrir. Y quiera Dios que no, pero la mayoría del tiempo es así, van a terminar condenados eternamente. En el verso 6 y 7 vemos que dice: después de que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Vemos que ellos fueron a tomar posesión de la tierra que Él les dio. Pero por las consecuencias nosotros podemos ver que los sacrificios y el servicio a Dios cuando tomaron la heredad no eran genuinos. ¿Por qué lo decimos? Porque si nosotros vemos, ellos lo hicieron por remordimiento en lugar de arrepentimiento. El remordimiento es sentirse mal por lo que hacemos, pero hasta ahí queda, volvemos a hacerlo. El arrepentimiento es dar un giro de 180 grados y apartarnos del pecado y de lo que estamos haciendo en contra de Dios. Amén. Y únicamente estos del pueblo de Israel sintieron remordimiento. Y únicamente eran los que sirvieron a Dios mediocremente. Fueron los que fueron testigos de las maravillas de Dios al pueblo de Israel para llevarlos y establecerlos en esa tierra prometida. Pero aunque sirvieron a Dios mediocremente, por compromiso, no por amor, sino por religiosidad, por llenar el cuadrito ese, la tachita en el cuadrito, ya lo hice, como que fuera una lista. Pero ellos fallaron en una manera grande, en una manera enorme. Cuando vemos lo que hicieron, pero no continuaron, vemos un espíritu religioso, y Dios nos libre del espíritu religioso. Un espíritu que nos causa hacer lo que creemos que Dios va a aceptar, pero lo hacemos hasta ahí, hasta donde querramos. Que acabo ya con eso con eso vamos a aplacar a Dios para que no nos regañe, para que no nos reprenda, para que no nos discipline. Esta es una actitud religiosa, siendo desobedientes, y dar un testimonio contrario a lo que decimos ser, creyendo que así vamos a convencer a Dios de que estamos bien delante de Él, pero realmente los que nos engañamos somos nosotros. No podemos burlarnos de Dios y creer que las consecuencias no van a llegar. No podemos estar jugando a la iglesita, el domingo me porto bien, pero entre semana hago lo que me venga a mí en gana, y después al final, el viernes, empiezo a pedir perdón y me porto como que soy muy piadoso o piadosa. Esto es religiosidad.
No podemos burlarnos de Dios y creer que no habrá consecuencias. Pero por el contrario, aunque hay desobedientes pasivos, creyendo que Dios es neutral porque no están haciendo mucho, las consecuencias nefastas están a la vuelta de la esquina. Las consecuencias están a la puerta para entrar y devastar la vida familiar. Creemos que podemos ganarle a Dios, pero las consecuencias no van a tocar a la puerta. Cuando somos desobedientes, las consecuencias, usted ya le abrió las puertas. Les está invitando a que vengan a hacer estragos en su matrimonio, en su familia y en sus futuras generaciones. Y esto es lo que hizo el pueblo de Israel, desobedecer, abrirle la puerta al destructor, abrirle la puerta a aquel que vino a matar, a robar y a destruir. Pero nosotros le cerramos la puerta y le abrimos la puerta a aquel que vino a darnos vida y vino a darnos vida en abundancia. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Él es hermoso, pero demanda desobediencia. Es paciente, pero no nos va a dejar impunes si no estamos obedeciendo a su voz. Fíjese lo que dice Oseas. Vaya conmigo a Oseas. Está para el final del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, después de los profetas mayores. Y si vamos a Oseas capítulo 8, Oseas capítulo 8 y verso 7, lo que Dios le dice a aquellos que desobedecen: porque siembran viento y recogerán tempestades. Wow. Estamos sembrando destrucción para nuestras propias generaciones cuando somos desobedientes, ya sea pasivos o activos delante de Dios. Tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte para obedecer a Dios, para que Él pueda bendecirnos, para que Él pueda guardarnos del destructor, pero sobre todo para que su nombre sea glorificado a través de nosotros y podamos ver su gloria cuando envía a su Hijo por su iglesia. ¿Cuántos esperan ese día? Porque siembran viento, recogerán tempestades. Consecuencias de sembrar para la carne, lo estéril. Eso es lo que viene para los que no acatan la voz de Dios. Versos 8 y 9. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte de Gaás. Vemos que la generación que presenció el milagro del desierto, como Dios los trajo desde Egipto hacia la tierra prometida, esa generación que presenció el milagro de que los muros de Jericó fueran derrumbados por el poder de Dios, esa generación que heredó esa tierra murió. Y es aquí donde comenzamos a ver las consecuencias de su religiosidad y su desobediencia pasiva, porque escogieron no enseñar a sus hijos y a sus nietos lo que Dios hizo por ellos, lo que Dios es para ellos, al omitir el mandato de Dios de enseñar a sus descendientes a amarlo y servirle genuinamente, como decimos, en espíritu y en verdad. Vimos que ellos continuaron en la tierra prometida, pero hicieron caso omiso, fueron desobedientes, pasivos, y no enseñaron la ley de Dios, no enseñaron con su propio ejemplo cómo es que debemos amar. Y eso es lo que Dios nos dice este día: cómo vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos cómo amar a Dios, si no lo amamos nosotros como lo debemos de amar. Qué triste ver estos casos, y los vemos a diario, los vemos a montones.
Gente que estuvo en la iglesia, pero los hijos terminan esparcidos por el mundo, perdidos. Y no es que ellos no hayan querido. La excusa principal, sí, yo los llevé a la iglesia, ellos estuvieron en la iglesia, vieron cómo yo servía en la iglesia, pero ellos no escogieron servir a Dios. ¿Sabe por qué no escogieron? Porque no fuimos genuinos delante de Dios. Fuimos hipócritas, fuimos doble cara, no hicimos lo que teníamos que hacer cuando no estábamos en la iglesia. En la iglesia es bonito levantar las manos, valorar a Dios, pero cuando salimos de la iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros descendientes? ¿Qué ejemplo estamos dando al mundo? Y es ahí donde la promesa no se puede cumplir, porque nosotros mismos la mochamos con nuestra actitud delante de Dios. Tenemos que aprender de lo negativo también. Verso 10 nos dice, perdón, también toda aquella generación fue reunida a sus padres, la generación de Josué. Y se levantó otra generación después de ellos. Y fíjense lo triste, lo tremendo, lo desagradable, que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Wow. Hace poco escuché el testimonio de una mujer que dijo: mi mamá murió en el Señor, no fallaba a la iglesia, parte del coro, parte de las damas, siempre ocupada en la obra del Señor, pero nunca nos habló de Cristo. Wow, wow. Dice, pero le doy gracias al Señor que me alcanzó. Qué bueno hubiera sido que mi mamá cuando estaba joven me hablara, pero nunca recuerdo que ella haya mencionado que Jesucristo es el Salvador. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso nos hace cuestionar nuestra relación con Cristo. Toda esa generación murió, pero ahí podemos nosotros ver el amargo resultado de la desobediencia u obediencia a medias, porque a veces obedecemos a medias, para que no se enoje Dios, pero también tengo que hacer lo mío, ¿verdad? I have my side job. Tengo mis esqueletos escondidos en el closet. Obediencia a medias. Y los descendientes de Josué y su generación no conocían al Señor. ¿Qué había dicho José en Josué 24:15? Mas yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿qué pasó con la casa de Josué? Nadie obedeció. Aquí no, la Biblia no nos dice, mas los hijos de Josué continuaron en el liderazgo del pueblo de Israel. Dice, todos los que de ahí partieron, de que murió Josué y sus contemporáneos, no conocieron al Señor. Qué triste situación. Los hijos no conocieron al Señor ni lo que Él hizo por ellos. Habían escuchado el nombre Yahweh, pero no conocieron íntimamente a Yahweh como su Señor y Salvador. Él no hizo morada en el corazón de ellos. Y cuando Dios no está en el centro, en el trono de nuestro corazón, querida iglesia, como padres, no podemos nosotros inculcar eso a nuestros hijos, porque no hay santidad. Y nuestros hijos van a ser peor que nosotros, porque ellos no tendrán ningún temor de Dios, no habrá santidad ni refreno en ellos. Por el contrario, les va a ser fácil pecar, porque es nuestra naturaleza cuando Cristo no está tomando el lugar central en nuestro corazón y en nuestra vida. Y al no haber límites en el corazón nuestro, en el de nuestros hijos, se llega al desenfreno y se aleja aún más de Dios. Todo por no hacer lo que Dios manda para bendecir nuestras descendencias.
Tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo mientras hay tiempo hay esperanza, mientras hay tiempo hay lugar de arrepentirnos, mientras hay tiempo hay lugar de hacer la decisión de comprometernos con Dios, amarle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y servirle con todo lo que tenemos, sabiendo que Él tiene grande recompensa para aquellos que lo buscan y le sirven. Gloria al nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros como padres de familia somos mediocres y carnales, nuestros hijos se alejarán de Dios. Nuestros hijos harán cosas abominables delante de Dios. Esto es una ley. Lo que sembramos, recogemos. Van a pecar sin remordimiento delante de Dios porque nosotros escogimos vivir de la forma en la que nuestra carne nos dictó vivir. Y escuchábamos la palabra y una otra vez, pero hacíamos caso omiso, desobedientes, pasivos. Y nuestros hijos van a terminar donde vamos a sufrir lágrimas de sangre, lágrimas amargas por no haber acatado la voz de Dios. Yo no creo cuando la gente dice, sí, todo lo di, pero mis hijos no quisieron servir. Es que no hiciste lo que tenías que hacer para servir a Dios y ser genuino delante de tus hijos, tus hijas, tus nietos y bisnietos y aún delante del mundo. Cuando nosotros somos mediocres, nuestros hijos mirarán nuestro ejemplo y deducirán que el cristianismo es una farsa. Y van a decir, si mamá o papá fueron algo en la iglesia, pero afuera se comportaban como los demás. Le dieron todo a la iglesia, pero nosotros no nos aconsejaban, no nos daban el tiempo, nunca nos dijeron quién es Dios. Y aunque lo decían, pero cómo actuaban en la casa como los del mundo, cómo hablaban como los del mundo, qué practicaban, lo que practican los del mundo. Entonces la cristiandad, el cristianismo es solamente para sentirse bien, pero la realidad es que no hay nada más después de eso. Ellos dudan del poder de Dios porque no han visto la transformación en la casa, en los padres. Ellos dudan del poder de Dios porque dicen, si no pudo cambiar a mis padres, por el contrario, entonces mis padres son hipócritas. Y el cristianismo es solo para sentirse bien, pero al final no hay cielo, no hay infierno. Es solamente reunirse para sentirse bien. Cuando nosotros vemos a jóvenes que llegan a la universidad, al colegio y comienzan a negar a Dios, es porque en la casa no hubo una enseñanza adecuada de lo que Dios es y lo que Dios hace por nosotros. Y está escrito en la palabra, lo leímos al principio, estas palabras las enseñarás a tus hijos todo el tiempo, al acostarse, levantarse, al andar por el camino, al estar comiendo en la mesa. Necesitamos siempre estar hablando de la palabra de Dios. Cuando nuestros hijos traen ejemplos del mundo, decirles, el mundo actúa así, pero nosotros somos diferentes porque somos lavados en la sangre de Cristo y Dios quiere que seamos obedientes y le temamos, y nosotros seguimos lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando nosotros hacemos de esta manera, Dios se glorifica en nuestras vidas y cumple sus promesas. Yo no quiero que mis hijos van a terminar en el mundo borrachos, drogadictos, sin amar a Dios. Pero ¿sabe dónde comienza? Aquí. Si ellos ven que yo predico y enseño y canto y hago lo que hago en la iglesia, pero en la casa soy otro, en el trabajo soy otro, aquí estuviera en vano. No es fácil porque nuestra carne es débil. No es fácil porque estamos luchando, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el cual nos da de su poder
nos da la enseñanza, nos trae a remembranza la palabra de Dios para no pecar contra Él. En el Salmo 119 nos dice: en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, querida iglesia, como padres de familia, que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón para que nosotros nos cuidemos de no pecar contra Dios, de no ofender a aquel que lo dio todo por nosotros. Por el contrario, que le amemos por sobre todas las cosas, que lo pongamos en primer lugar en nuestra vida, y veremos qué resultados tan maravillosos obtenemos de parte de Dios por ser obedientes. Es vital, es decisivo, es de muerte o vida nuestra decisión de obedecer o de desobedecer a Dios. Es vital que nosotros, como hijos de Dios, creyentes en Cristo, le obedezcamos entregándonos a Él totalmente. No obedeciendo a nuestra carne, porque la carne se cansa. He oído de gente que dice: yo hago esto en esta iglesia, pero yo estoy cansado. ¿Sabe por qué está cansado? Porque lo está haciendo en la carne. Ya no tengo ganas de hacerlo. ¿Para qué lo hago si no hay ningún resultado? Porque su carne está tomando el control de su vida. Porque cuando trabajamos para Dios, aunque nuestros ojos físicos no vean resultados, en lo espiritual hay resultados maravillosos. Pero somos tan ciegos y cortos de vista cuando estamos obedeciendo a nuestra carne, que aún viene la murmuración a nuestras vidas, porque estamos vacíos, estamos a medias del Espíritu Santo. Nos olvidamos de ese primer amor, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, nos olvidamos quién Él es y quiénes somos nosotros. Si realmente nos ponemos a meditar quiénes somos, vamos a entender que no somos nada. Primeramente, no nos creamos que somos algo. Segundo, que no merecemos nada porque somos pecadores delante de Dios. Tercero, que no tenemos nada, sino que todo lo que Dios nos permite tener es por su gracia y su misericordia. No merecemos la salvación, pero por gracia hemos sido salvados por la fe, y no es por lo que nosotros hacemos, para que no nos gloriemos, sino para que exaltemos el nombre del Señor y nos humillemos delante de Él y le sirvamos con todo nuestro ser. Si nosotros servimos a Dios por amor y agradecimiento y damos ejemplo, no solo con palabras. Sí, vaya a la iglesia, mi hijo. Yo me quedo ahí un partido muy importante. ¿Qué va a decir el hijo? Es mejor el partido que Dios. Mi padre me va mandando a la iglesia, es un hipócrita. Yo lo he escuchado, no crean que lo estoy inventando. Sí, vaya a la iglesia, pero yo estoy cansado. No. El amor y el agradecimiento se demuestran con el ejemplo, no solo con palabras. Y más cuando estamos enseñando a nuestros hijos. Recuerde que siempre hay dos ojitos y dos orejitas que nos están viendo y nos están escuchando. No podemos engañar a nuestros hijos. ¿Y qué cuando hacen esas preguntas fuertes? Papá, ¿por qué hiciste esto cuando la Biblia dice que no lo tenemos que hacer? Mamá, ¿por qué hiciste esto cuando la Biblia nos prohíbe? ¿Qué es lo que va a pasar? Que nuestros hijos van a terminar peor que nosotros, más hundidos que nosotros. Por eso necesitamos no solamente de palabras, sino con nuestros hechos, obedecer a Dios y transmitirlo a nuestros hijos, que sea algo de la vida diaria. No podemos bajar la guardia, no podemos sentarnos en nuestros laureles o acostarnos en nuestros laureles y dejar que la iglesia lo haga, dejar que las maestras de la iglesia lo hagan, dejar que el pastor en sus enseñanzas nos enseñe. No, es responsabilidad de cada uno de nosotros el tomar la palabra de Dios
introducirla en nuestro ser, que renueve nuestra manera de pensar y por ende nuestra manera de actuar, de caminar en este mundo, puedan reflejar el carácter de Cristo en nosotros, y que nuestros hijos, a través de nuestro ejemplo y cómo actuamos y les hablamos y les aconsejamos, puedan venir a los pies de Cristo y puedan ser siervos y siervas útiles en la obra del Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros somos obedientes y hacemos lo que tenemos que hacer, cueste lo que cueste, pase lo que pase, Dios promete bendecirnos, Dios promete prosperarnos, Dios promete guardarnos, Dios promete darnos bendiciones sobreabundantes, pero es necesario la obediencia. No ser como el pueblo de Israel, que se olvidó de transmitirle a sus generaciones la grandeza de Dios, la salvación que Dios les dio. No seamos de esa manera, querida iglesia. Hablemos, proclamemos, enseñemos, inculquemos, pero también con nuestros hechos. Que nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, bisnietos y las futuras generaciones sean bendecidos, porque yo, dígalo, porque yo escogí servir a Dios y enseñarle a mis hijos a amarlo y a servirlo con todo su ser. No estamos solos, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas porque vamos a fracasar, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios, el cual nos da todo lo que necesitamos a través de la palabra para la vida y la piedad. Nos da de su poder para que seamos vencedores en una generación que se está perdiendo. Y tristemente, aún dentro de la iglesia hay muchos que se están perdiendo y alejando porque no hemos tomado la responsabilidad seriamente delante de Dios. Así que pongámonos de pie, vengamos delante del trono de Dios para orar y pedirle ayuda.